Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios te bendiga. Les saludamos desde aquí, desde Cuenca, Ecuador. En el nombre de Jesús, le bendecimos a cada uno en esta noche y le damos gracias a Dios porque podemos salir en esta semana, estar con ustedes, presentándole su programa. Dios quiere llamar tu atención del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional, Adoración Viva. Le damos gracias al Señor. En esta noche vamos a estar trayendo un tema bien bonito. Hemos estado viendo en el libro de Romanos acerca de la gracia, de la justificación. La semana pasada estuvimos viendo acerca del perdón. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la libre de la condenación, ¿verdad? Porque ya hemos visto todos esos temas, sabemos que estamos en la gracia y somos libres de condenación. Así que te pedimos que te quedes aquí con nosotros, que active la campanita para que te suscribas y te lleguen siempre las notificaciones de nuestros programas, nuestras enseñanzas. Vamos a tener un instante de oración para dar inicio en esta noche a nuestro programa. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza y toda la adoración, porque solamente tú la mereces. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tú toques los corazones en esta noche de todo el que puede escuchar esta tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo. Amén. Dejamos a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rufino Familia. Bien, mis amados, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí para llevar el mensaje de la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer 2 o 3 versículos donde nos habla de la libertad realmente que Cristo nos ha dado. Y dice así en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Amén. Aquí el apóstol está declarando una palabra que en esta noche yo quiero que usted, amado amigo, amado oyente, hermano, preste atención. A veces nosotros mismos nos sentimos abrumados por problemas que tenemos, por dificultades, y hay gente que incluso se culpa a sí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla claramente de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que desde el principio que el hombre pecó, fue condenado a muerte. De tal manera que Dios dictó una sentencia de muerte para el hombre por su pecado, por haberse apartado de él. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esa eternidad en Cristo Jesús es donde viene la abolición de la condenación que Dios había decretado sobre el hombre. Pero es importante, es interesante saber qué es andar en Cristo Jesús. Porque dice que los que andan conforme a la carne no podrán heredar vida eterna. Pero si los que andamos conforme al Espíritu, entonces tenemos la garantía de que no hay condenación. Nosotros podemos imaginarnos quizás muchas personas decir que son buenos, que hacen buenas obras, que no roban, que no matan, que no hacen un sinnúmero de cosas, delitos, por lo cual entendemos que seríamos condenados. Pero fíjense que Jesús vino precisamente a destruir toda obra maligna. Todas esas obras que nos impulsaban a nosotros a hacer lo malo, ha sido abolida en la cruz. Por eso es que el apóstol declara, mire, es que no hay ninguna condenación para el que anda en Cristo Jesús, que no anda conforme a la carne.
¿Qué es andar en la carne? Bueno, a veces hay interpretaciones que se dan y muchas personas muy espirituales entienden que no andamos en la carne. Sin embargo, no se está hablando del caminar físico, porque se sabe que todos nosotros tenemos que andar en la carne, por supuesto, porque somos un cuerpo de carne. Entonces fíjese que no está hablando de este cuerpo físico, sino de las actitudes precisamente que este cuerpo carnal tiene. Cuando su mente está atestada de malos pensamientos, cuando tiene muy malas intenciones, esos son frutos de la carne. Entonces usted está andando conforme a la carne. Cuando en usted existe la envidia, usted está andando conforme a la carne. O sea, se refiere a ese tipo de andanza, no a que nosotros nos movamos corporalmente, porque sabemos que ciertamente para nosotros caminar tiene que ser en la carne. Nadie anda, ¿verdad?, por el espíritu solamente, porque el espíritu no lo vemos. El espíritu no se palpa de qué movimiento está haciendo. Ahora, en nuestro interior, ahí es donde el espíritu trabaja. Ahí es donde Él se deja reflejar precisamente a través de nosotros, a través de la carne. Porque lo que se busca es que el espíritu esté por encima de lo que es la carne. Hay dos obras que están actuando, interactuando en nuestro ser. Y es precisamente el espíritu y la carne. Entonces, dice la palabra, no pueden andar separados. Porque el espíritu está dentro de nuestro ser. Y nuestro ser como tal, terrenal, es carne. Entonces el apóstol está hablando de estas cosas porque habían personas, si leemos los capítulos anteriores, donde habían personas que se sentían como que no tenían libertad, que estaban como condenados. Sin embargo, le dice, es que no hay condenación para el que esté en Cristo Jesús. Ahora, estar en Cristo Jesús tiene que andar conforme al Espíritu. Una mente limpia, un corazón sincero, no palabras deshonestas, no palabras que hieran a la otra persona. Eso es andar en el Espíritu cuando no ofendemos con las cosas que hacemos. Pero resulta lo contrario el que anda en la carne, entonces trata de opacar muchas veces aún a su semejante. Y ahí donde nosotros vemos que vienen los problemas, las discusiones, palabras que hieren, y nuestras mentes están solamente concentradas muchas veces en tener bienes en esta tierra. Entonces eso es andar en la carne. Cuando nosotros nos esforzamos tanto, queremos tantas cosas terrenales que no estamos pensando precisamente en las cosas espirituales. Sencillo. Por ejemplo, usted puede tener o estar rodeado de diferentes tipos de personas, pero usted y yo, que somos creyentes, debemos ser diferentes, que la gente note la diferencia, que no andamos por vista, sino que andamos precisamente por la dirección del Espíritu Santo de Dios. El que anda por vista anda errado y se está condenando a sí mismo. Esa es la gran diferencia que el apóstol establece. Entonces él dice que Cristo precisamente vino a este mundo por causa del pecado, hacerse el pecado por nosotros e ir a una cruz a morir allí por usted y por mí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Así que yo prefiero que usted comience a analizar su vida, si está andando en la carne o está andando en términos espirituales. Aquí nosotros podemos compartir una breve palabra también que podemos llevar a que usted entienda qué es andar en la carne. Bueno, la Biblia nos dice que el hombre natural, o sea, el hombre sin el Espíritu no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, es precisamente cuando andamos en lo que dice la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?
los grandes los santos hombres que Dios inspiró para escribir la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios refleja el Espíritu, el sentir del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, cuando nos regimos por la palabra de Dios, podemos decir que andamos conforme al Espíritu, según el Espíritu nos guía. Porque no podemos interpretar, como algunas personas, que andar en el Espíritu es tú andar como un zombie, ¿verdad? Que no ve a las personas, que no siente nada, que anda como en otra dimensión. Entonces eso no es así. Andar en el Espíritu es andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tener una conducta conforme a lo que dice la palabra de Dios. Claro, que yo entiendo que, por ejemplo, en ese caso que tú señalas de persona que a veces entiende que anda como en el aire, fuera de sí, está todo lo contrario. Porque si anda en el Espíritu, una de las cosas que el Espíritu está buscando es que otras personas lleguen a los pies de Cristo. O sea, ese es un sentir que debe haber en el creyente. Entonces nosotros debemos ver todas esas cosas como el Señor Jesús veía a la multitud y tenía compasión de ella. Entonces nosotros debemos ser personas también compasivas. Entonces cuando andamos en el Espíritu somos personas compasivas. Ahora, si andamos conforme a la carne, entonces no nos interesa, no vamos a ver ni siquiera lo que está a nuestro alrededor. Esas son una de las cosas que nosotros debemos entender, porque la carne sencillamente quiere satisfacerse a sí misma, no importando cuánto daño ocasione a otros. Así es. Sin embargo, el Espíritu es todo lo contrario. El Espíritu quiere que otros sigan la misma ruta, en los mismos pasos que el Señor Jesús siguió aquí en la tierra, y que nosotros como hijos de Dios entonces debemos seguir esa misma ruta. Entonces andar en el Espíritu es usted también conformarse con las cosas que tiene, que Dios le ha otorgado, no tratar de querer otras cosas que entonces lo que lo llevan es a condenación. Fíjate que el mismo apóstol Pablo, hablando a Timoteo, él le habla, ¿verdad?, del contentamiento del creyente. O sea, nosotros debemos ser contentos con tener sustento y abrigo. ¿Qué es lo que está diciendo? No es que no aspiremos a otras cosas. Claro. Lo que está diciendo es que no debemos nosotros hacer cosas irregulares por tener bienes que para nada aprovechan. Entonces, el que tiene sus bienes y los tiene en buena lid, bueno, eso es una bendición de Dios, pero no podemos nosotros entrar en contradicción con la palabra, con querer conformarnos, no conformarnos con lo que tenemos. Entonces, todas esas cosas van señalando a uno si la persona anda conforme al Espíritu o anda conforme a la carne. Porque no es condenable que nosotros podamos tener riquezas, ¿verdad?, si las tenemos en buena ley, porque dice que ninguna condenación hay. O sea, porque no infringimos la ley, no violentamos la ley de Dios, tratamos de andar correctamente. Sí, y cuando la Biblia habla de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, está hablando precisamente para aquello, hace la aclaración, Exacto. para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, es algo que está bien claro, pastor. Amén. Es algo que está bien claro porque, ¿verdad? Si yo ando conforme a la carne, mi preocupación va a ser las cosas de aquí, lo que tengo ahora. Exacto. Pero si ando conforme al Espíritu, voy a pensar en la vida eterna, voy a pensar en que yo, ok, soy libre de condenación, pero hubo un precio que alguien pagó para darme esa libertad, para que yo no sea condenada. Entonces yo tengo que sopesar eso, meditar en eso, pensar en eso y vivir entonces conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho para nosotros mantenernos en esa libertad de condenación. Amén. Porque a veces, ¿verdad? Decimos que creemos en el Señor, pero Amén. hacemos obras que son condenables delante de Dios, delante de la palabra de Dios. Exacto. Que no son cosas
digna de una persona que se siente libre de condenación. Sí, entonces fíjate que aquí finalmente habla de que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo como está, y la gente dice, bueno, pero es que no hay paz en ningún lugar. Sin embargo, nosotros los creyentes debemos tener paz no importando las circunstancias. Porque si nos ocupamos precisamente del Espíritu, ¿qué es lo que trae la paz? Usted reconocer que tiene seguridad. El que se encuentra inseguro quiere decir que no tiene paz. Entonces, nosotros en Cristo Jesús tenemos paz porque estamos seguros en Él. Que Él trazó una línea a través de su muerte y resurrección de dónde nosotros vamos a parar, dónde nosotros vamos a ir. Entonces, si tenemos esa seguridad, ciertamente por eso es el problema de la carne y el espíritu. La carne se duele, la carne se asusta, la carne ansía tener cosas, pero el espíritu le dice aguántate, porque aún tú teniendo todo eso, no va a pasar de lo que Dios ha establecido. Entonces ese espíritu trae un refrigerio, trae una paz a la persona. Entonces andar en el espíritu es tener vida y paz. Y yo quiero hacer finalmente un llamado a las personas que quizás se culpan a sí mismos. Hay gente que es creyente y no ha recibido liberación. O sea, no tiene la libertad como creyente, sino que continúa en condenación. Porque cuando no tenemos la capacidad de reflexionar en Dios, de saber el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nos estamos condenando a nosotros mismos. Y por otro lado están las personas que, aún siendo creyentes, pues invalidan la ley de Dios con sus actos, con sus actuaciones. Así que yo espero, mis hermanos y amigos, que esta palabra llegue a su corazón y usted pueda entender que si está en Cristo Jesús, usted es libre de condenación. Y si no está en Cristo Jesús, la palabra misma nos dice, Juan, ¿verdad? Que el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, pues es condenado, sencillamente. Sí, en este tiempo, esta generación que a nosotros nos ha tocado vivir, bueno, ya la generación nuestra va pasando, pero la que viene, la iglesia, ¿verdad? Yo creo que debemos de tener los ojos espirituales bien abiertos para uno poder vivir en el espíritu, porque hay tanta demanda, tantas ofertas, podríamos decir, libertad, que Amén. cualquiera puede caer. Pero oramos al Señor, la palabra de Dios nos dice que no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo viene el discernimiento espiritual. La meditación en la palabra, que cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en ella, pues sabemos si andamos en el Espíritu o estamos aferrados aquí a las cosas de este mundo, que son de aquí. Amén. Que ni la trajimos ni la vamos a sacar de aquí. Exacto. Que son de aquí. Sí. Así que mantengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos, iglesia, nuestros sentidos activados, renovando nuestra mente cada día y nuestros pensamientos. Exacto. Y sepa que precisamente, como dice ahí la palabra, los designios de la carne, todo eso es contra Dios. O sea que el hombre natural no puede aceptar la realidad de Dios, sino es aquel que ha creído en Jesucristo y entonces puede entender todo el contenido que la palabra de Dios nos trae para salvación. Así que abra sus ojos, piense, dígale al Señor, Señor, yo quiero andar en el Espíritu, andar como un hombre o una mujer de Dios, haciendo el bien a todo el que podamos, llevar el mensaje de Dios de una manera diáfana. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y esperamos que sea de gran edificación para vuestras almas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados.